Sí son antiguas estas construcciones. Zonas donde se toman la foto, ¿verdad? Aquí en este arquito. Sí. ¡Wow! Chécate. Pues créanme que son muy grandes. Espero no morir en el intento. A ver. Ahí va Carmen. Ok, wow, mira. Y un carocho majadero, dice. A ver, si quieres no avances. Ahorita voy yo para ayudarte. Lo logramos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Quiero que vean qué bonita tarde la del día de hoy. Vamos a hacer así como un paneo. Y les venimos a mostrar un lugar muy bonito que es el Parque Ecológico de Las Peñas. Se encuentra aquí en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Y pues bueno, Carmen, ¿ya estás lista para esta aventura? Listos. Nos venimos a la pura hora del sol a Ándale. gusto. Como para ver que si agarramos un poquito de color. de color, calor, como iba a que decir, bueno, pensamos, calor, sí. como que dijimos, ¿cuál es la mejor hora así como para irnos al Ahorita. parque? Estamos hablando que ahorita son las 3 de la tarde, están a punto de ser las 3 de la tarde y bueno, estamos en uno de los meses más calurosos del año. Miren, este es el área de estacionamiento. Está muy amplio. Ahorita a ver cómo está, vamos a ver cómo está de personas allá adentro porque se ve bastantes coches. Sí, estoy viendo que vienen varias familias y traen como sus snacks o comida. Ahorita que vean acá adentro van a ver unas pequeñas como chocitas, podríamos decir. Sí, son como unas cabañitas. Como cabañitas. Ajá. Ajá. Y la gente ahí las puede tomar prestadas. Así es. Para su convivencia. Para su convivencia. Ok, miren, esta es la entrada que tiene poquito que la arreglaron. La modernizaron. Y pues hay una cuota que es para mismo mantenimiento del lugar. De 3 pesitos nada más. Pasamos. Tratan de tener muy bien conservado este parque, que desde el año 2015 lo declararon una reserva natural, ya que se trata del segundo pulmón más importante para la ciudad después del Nevado de Colima. Entonces sí tiene su importancia, tiene especies endémicas también, que algunas se encuentran lamentablemente en peligro, como el ocelote, águila cola blanca, también es de aquí del lugar y son una de las especies que pues lamentablemente se encuentran en peligro de extinción, que se protegen con esta reserva natural del Parque Ecológico Las Peñas. Es un parque que cuenta actualmente con 68 hectáreas dentro de toda su extensión, que está protegida y forma parte del Parque Ecológico Las Peñas y los Ocotillos. Aquí están las cabañitas que comentaba Carmen. Si quieres venir a hacer aquí tu cumpleaños, algún festejo, alguna actividad, puedes apartarla, tienes esa opción. Entonces está padre. No sé si tenga algún costo, hasta donde yo sé no tiene costo. Nada más reservarlas. Nada más reservarla. Y obviamente tener el cuidado de dejarla limpiecita. Sí. Y ¿verdad? si no, miren, si grabas de aquel lado, Ajá. hay muchos árboles y hacen sombra. Ya nada más, supongo que también aquí te rentan las mesas. Uh-huh. Mira, ellos están ahí. No necesariamente. A ver, dejen enseñarles un poquito del outfit deportivo de Carmen. Parte de la belleza del lugar. Hoy sí vengo Hoy vienes mejor ad hoc. combinada porque cuando fuimos a la laguna, la verdad iba también combinada. Ok, ahí están los baños también para que pues puedan las personas que están aquí conviviendo. ¿Qué te parece si bajamos poquito? Sí. Para echarle un ojo allá de aquel lado. El día de hoy vengo muy triste porque no pude traerme a mis perrijas. Ese es Ya un dato. tiene- Sí. De hecho ya tiene eso
ya un buen tiempo que ya no permiten la entrada a mascotas, porque pues por culpa de unos perdemos todos. Sí, eso iba a comentar. Nosotros recordamos que hace tiempo sí dejaban ingresar con tu mascota y era muy común ver aquí a las personas que trajeran a sus perritos. Y se hace un recorrido aquí muy padre para venir a caminar. Ándale, pero pues se vienen ya a hacer deporte, ya no dejan pasar. pero ya no dejan pasar a las mascotas, al parecer porque pues no recogía la gente sus... ¿Qué te encontraste, un tesoro? Un peso, es de buena suerte. Órale. ¿Qué tal, Ah, como que no cuidaban bien a sus mascotas, ¿sí? Y luego no recogían su suciedad que hacían y eso, y como que eso hizo que tomaran la decisión las personas que administran aquí de que ya no se permitiera el ingreso de las mascotas. Miren, y si se fijan, pues las personas dejan que las personas metan su comida, sus lonches. Muchos se vienen a hacer su carnita asada. ¿Sí? De hecho, acá estos amigos, allá al frente, mira, van cargando hasta su olla de barro. ¿Qué tal, Su birria no llegaré. A ver si nos invitan. Y traen la que no puede faltar, su fría cervecita. Miren, este es el canal. Esta zona, cuando es tiempo de lluvias, hay unos ríos en la parte alta, que ahorita vamos a tratar nos vamos a acercar a esa zona, y todos esos ríos confluyen aquí, se redireccionan, así se dice, por este canal en el que están ahorita jugando los niños. Pues ahorita estamos en tiempo de secas, así le llamamos acá, y pues está seco el canal. Pero todo este canal, aquí se reúne el agua y se transporta por aquí y se circula prácticamente gran parte de la ciudad, circula este canal. Luego cuando estemos ya en tiempos de lluvias, a ver si le sacamos algunas tomas para que se den cuenta, mucha agua que se acumula. Y miren, ahí están las caballitas, esas son más pequeñas. La de allá yo me alcancé a fijar que tenía el nombre del zapote, que es una fruta que también suele darse aquí, y muchos le atribuyen el nombre de Zapotlán a esa fruta. Mira, esta se llama terraza chica, supongo, el huerto. El huerto. Porque esta pequeña, la que vimos acá al principio, está como al triple. Sí, esta es más pequeñita. Mucho más grande. También aquí vienen luego de varias escuelas o varios clubs a hacer actividades. He visto que luego hacen rallies o fútbol. Ándale. Porque el espacio está muy amplio para poder hacer todo ese tipo de actividades. De hecho, hay un festival cultural que tiene algunos años que se está haciendo. Por ahí les vamos a poner exactamente el nombre, que se realiza en uno de los foros que construyeron aquí. O sea, también tiene un foro sí, para presentaciones. De hecho, acercándose a octubre, ahí se juntan las danzas y ensayan. Ah, mira, eso no sabía. Mira, allá abajo hay unas canchas, creo que son alcanzo a ver una cancha de fútbol y otras como de tenis. A ver, mira qué bonita cancha esta, no la había visto. No había visto esta. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, para los que no saben, en mi juventud, que fue hace como 3 años, yo era jugador de fútbol, pero me lesioné, amigo. Bien, gracias. Me lesioné la rodilla, y eso terminó con mi carrera de futbolista. Ajá, así que ponemos yo soy la rodilla. Aficionado del fútbol. Antes era más, y pues mi equipo siempre fueron las Chivas, arriba las Chivas Rayadas del Guadalajara, que sigue siendo el único equipo que sigue manteniendo puros jugadores mexicanos en su plantilla. Y acaba de regresar el Chicharito, A ver, vamos. Cuidado, no vaya a quedar viudo tan pronto. Desde aquí está su gradería. Y ahí están los niños practicando sus tiros. Allá enfrente está la entrada del núcleo deportivo Amor. Sí, así es. Allá de aquel lado. Ese es otro ingreso. Allá al frente, al fondo. Y bueno, todo tiene este complejo deportivo, o sea, forma parte de todo este parque
como les comentaba Carmen, está grande, está grandecito. Y estamos hablando de la zona de la montaña oriente de la ciudad. Y la característica de esta zona, que es rocosa, tiene muchas formaciones rocosas. De hecho, por aquí, si pueden apreciar, hay mucha roca. Allá de aquel lado también. Y ahorita vamos a ir a donde están las piedrotas. Nosotros conocemos, a ver, déjate ayudo. Pues oye. Es que Carmen de niña casi no salía así como al cerro. Sí salgo, pero ya uno a esta edad ya es más difícil. ya uno se tiene que cuidar más. Mira, este es un reto, ánimo. Bueno, esto no es nada a comparación de lo que ahorita vamos a subir, ahorita les vamos a mostrar. ¡Vamos! A ver, Carmen, dame la mano. Ánimo. Estaba desde el 2015 es que se declara esta zona después de un estudio muy exhaustivo por parte de la Universidad de Guadalajara para justificar el que se declarara zona protegida. Por eso que les comentamos las especies que pues hay en este lugar, tanto de flora, fauna y algunas endémicas. Muy importante que en todos los lugares se trate de hacer siempre, o se haga esta labor de preservar, de proteger, porque pues son los pulmones de las ciudades, ¿no? Por ahí hemos escuchado últimamente, por ejemplo, el Bosque de la Primavera, que es uno de los pulmones de la zona metropolitana de Guadalajara. Han hecho muchos esfuerzos por protegerla, pues de la invasión de la mancha urbana, ¿no? Y lamentablemente ha estado sufriendo de muchos incendios, y más en estas épocas de sequía, que es muy, muy constante que pase. Mira, hace rato les decíamos que no estaban permitiendo el ingreso de mascotas, pero pues esos son unos bebés muy pequeñitos. Mira la panza. Pero sí, generalmente pues las personas siempre se traen sus mascotas y todo, porque pues también ellos tienen derecho a la recreación y a divertirse, ¿no? Mira, ahí está. También bebecitos. Ajá. Y allá al fondo se ve parte del área deportiva. Están unas canchas como de tenis, de frontenis. Hay canchas de básquet, de vóley. Y miren lo que les decía de las formaciones rocosas. Ahí las tienen enfrente. Son muy famosas acá por esta zona, estas formaciones rocosas. Y esas que les voy a mostrar ahí son los famosos compadres. Hay muchas historias. Es una historia pícara, que es la historia pues, más popular y contemporánea, de que dos compadres se venían por acá a pasar ratos amenos, y que luego eso que dicen que luego entre los compadres ya se empiezan a ver con ojos de cariño y que por andar con sus cosas se hicieron piedra y se quedaron ahí, y parece como si fuera el rostro de dos personas. Por eso le llaman los compadres. A lo mejor desde aquí no se alcanza a apreciar así como al 100%, pero por ahí yo creo que les podemos pasar una foto, una imagen en donde se aprecie completamente, para que igual ustedes nos dicen si le ven la forma como de dos rostros, que son dos compadres que se quedaron ahí, se hicieron piedra. Mira, hasta allá arriba se ve que hay una persona. Sí. Hasta la punta ya de aquella roca. Se puede venir a practicar aquí el senderismo, y inclusive hay personas que vienen a practicar el rappel y la escalada. Así es. Hay chicos que yo he visto que traen su equipo de escalada, sus sogas y todo, y por esas rocas que se alcanzan a apreciar, por ahí escalan. También esas piedras se les denomina piedras sagradas de Xochule. Ese es su nombre en el que se basa la leyenda. Inclusive hay una leyenda que es la leyenda de las peñas o las piedras sagradas de Xochule, que les vamos a invitar a que puedan checarlo ahí en el Google. Así le ponen y les va a salir la leyenda. Es una leyenda muy cortita, pero tiene su detalle porque reúne historias de lo que fueron los primeros pobladores aquí en esta región. Habla sobre el rey Tlayolan o Tlayolán,
uno de los regentes, tengo entendido, de toda esta zona de Zapotlán, la diosa Zapotlatena también. Y estas se supone que son unas piedras sagradas a las que en su momento también, esa leyenda habla de un sacrificio que se hizo de una de las hijas de estos regentes. Entonces pues tiene su mística, ¿eh? Hay que preguntar si ya están dejando entrar perritos porque aquí está Ya otro. viste que, sí, ahorita preguntamos, porque no nos trajimos a Se las, quedaron tristes no nos trajimos a las niñas por lo mismo, las bendis. porque pensamos que, bueno, yo tenía esa información No, sí. también. De hecho, hasta de que ya no. tenía un letrero en la entrada, pero ahorita no lo vi. Y que sí decía que no mascotas. Ujú. Es impresionante cómo en una zona que está arbolada la temperatura cambia drásticamente. Así se siente muy fresco. Ahorita por esta zona que vamos caminando, pues miren, tiene estos árboles, da toda esta sombra por este camino y la temperatura es muy agradable. Allá donde estábamos hace ratito en la parte de abajo, ahí ya se sentía más intenso el calor. Sí. Pero pues sí, miren, esta zona todavía conserva sus árboles, que en su mayoría son pinos, y pues mantienen la temperatura muy agradable. Sí, creo que sí. ¿Ya viste a sus mascotas. cómo se llama esa cabaña? Sí, con mucho. El guamuchi. Una de las cosas preferidas de Carmen. ¿Sí, no? Los Sí, guamuchiles. sí me gusta. Es como una frutita que da un árbol espinoso. Es una baya. Y es una fruta color blanco con una semilla, y hay unas que se vuelven color rojo, ¿no? Sí, Pero es una... como rico. Es en sí eso, ¿no? Una baya, y tiene un sabor que personalmente no es de mis favoritos, porque no es ni jugoso, ni... Es como algo un poco hasta a veces como pastosito, ¿no? Sí. Así le Cuando decimos, están pues. verdes, así sabe. Y así se llama esa cabañita, guamuchil. También se da por esta zona mucho esa fruta, los guamuchiles. Y hay un árbol que se llama el árbol de guamuchil. Mira, lo que les comentamos sobre todas las rocas, la montaña oriente de la ciudad se caracteriza por esto. Es una zona rocosa. Ahorita nos vamos a encontrar aquí al frente. Es una construcción ya en ruinas que data del siglo XVIII y es un antiguo harinero. O sea, una fábrica de harina. Y este lugar es muy socorrido para tomarse las fotos, ¿verdad? Sí. De hecho, he visto que quinceañeras o cuando se van a casar lo eligen para irse a tomar fotos o que Ujú. fotos del cumpleaños. Mira, de hecho Carmen va a ir para allá para tomarse unas fotos ahorita. Aprovechar la avenida. Sí son antiguas estas construcciones. Ahí se ve el tipo de... la manera de construir, que era prácticamente roca sobre roca y con este cemento que ya le han dado su mantenimiento. Y ahí está esa parte de ladrillo. Y pues bueno, esta es una de las zonas donde se toman la foto, ¿verdad? Aquí en este arquito. Sí. Sí, aquí se suben de aquel lado, aquí arriba. Sí, ya buscan como el mejor lugar Así es. para tomarse la foto. Aquí mira, esto es muy obvio que es un canal donde pasaba yo creo que el tema del agua, lo pasaban por aquí y parece la forma de un molino esto. Digo, yo lo comento con mi disque más o menos sapiencia, con el sentido común, y aquí parece que está la base de una chimenea que nosotros o en aquel tiempo le llamaban chacuaco. Mientras Carmen está ahí haciendo las investigaciones, yo creo, de todas las cosas que digo, corroborando a ver si son ciertas o son falsas. Puras mentiras luego. Ándale, esta parte está construida o se construyó en su momento de adobe, así se le llama a este material, una amalgama entre hierba, que aquí se alcanza a apreciar, y esto que es barro. Vean el tamaño de los muros, el grosor de los muros que se construían en aquellos tiempos.
Y el adobe es algo que en su momento fue, bueno, se utilizó mucho para la construcción porque tiene la característica de en tiempo de calor ser fresco y en tiempo de que está haciendo frío conserva el calor. Esta es una como de las recámaras o cámaras de esta construcción antigua que les decimos que data del siglo XVIII. Ya es bastante antigua. Y esta es una de las caras de una de las fachadas que tenía esta construcción. Más o menos alcanzamos como a darnos una idea de la forma que tenía esta construcción. ¿Ya te cansaste? Que hoy en el gimnasio hice pierna y Ah, qué en bárbara. la mañana nos fuimos a caminar. Así pasa cuando Sucede. la edad nos gana. Ya nos venimos a la parte alta de la construcción. ¡Wow! Chécate. Está profundo. Yo comentaba hace rato, amor, que esto me parece como las bases de lo que le conocemos como Chacuaco, ¿no? ¿O tú qué piensas? Así es. Que es una chimenea enorme. De hecho, creo que todavía se conserva una por allá, allá abajo en la ciudad. ¿Rumbo al tianguis? Ajá, rumbo al tianguis municipal, que ya está derrumbada, pero conserva algo de su altura. Eran estructuras que tenían una buena altura por donde salía el humo. Y allá está mi amigo, el maestro Rochi, aprovechando de la sombra del fresnito. Ay, papá. Y si se acaba de echar una cerveza bien heladita, Ya les hice antojo. qué mejor. Aquí haciendo el equilibrismo. Ándale tú, ¿eh? Me voy a quedar sin marido. Yo creo que así nos haríamos virales. Sí, de eso que grabemos La caída. la caída mortal de Omar Chávez. A ver, ándale, yo grabo y tú te avientas. Ándale. Accidental, accidental. Ajá. Tantas personas que hacen esos retos súper peligrosos, ¿no? Pero bueno. Miren, este es el foro que les platicábamos. Que es un círculo prácticamente con sus gradas al más típico estilo de las óperas griegas y foros romanos. Y bueno, con esta estructura metálica que hace que tenga su buena sombra. Aquí está el escenario. Y lo chido es que lo construyeron tratando de respetar lo más que se pudiera el entorno, ¿no? Entonces, Carmen nos platicaba que vienen hasta ensayar aquí los danzantes. Sí, así es. Porque aquí en Ciudad Guzmán las fiestas son en octubre. Ujú. Y un mes antes ya empiezan a ensayar. A veces lo realizan en algunas calles de la ciudad. Y yo he visto que también se vienen aquí. De hecho, si alguien quiere que la danza ensaye ahí en su calle, ustedes le hablan a la danza, los invitan a ensayar, es por las noches los ensayos. Y les pueden ofrecer algo de... A ver tus ojos, a ver tus ojos. Es que me hipnotiza, me hipnotiza. Yo quiero enseñar tus ojos. Un beso a todos mis fans. Saludos. Saludos a sus fanses. Miren, allá está, ya tenemos de más cerquita las rocas. Desde donde yo se las mostraba se veían pequeñas, pero están enormes y muy altas. Ahora está haciendo mucho airecito. Sí, pero está bien, ¿no? Está a gusto, porque Sí. imagínate si no estuviera haciendo aire, Sí, no, ya estaríamos. ya estaríamos nosotros, ya hubiéramos cortado el video aquí, yo creo. La gota gorda. Ajá. Bueno, está este sendero ya realizado, pero antes no estaba y las personas tenían que averiguársela para hacer camino. Pero sin embargo era un paseo ya muy recurrente de los habitantes, ¿no? A mí me tocó cuando estaba más pequeñito, mi papá nos traía, mi mamá nos hacía nuestros taquitos de frijoles
que es de las comidas más deliciosas que puedas probar, y sobre todo en ayunas, porque nos traían en ayunas y teníamos que subir. Nosotros íbamos por el recorrido hacia el rumbo de los Ocotillos, que no es este recorrido, es uno que está allá adelante, en la siguiente colina prácticamente. Y ya ahorita hay una serie de fraccionamientos ahí, muy bonitos, pero todavía conservan, les pusieron un tope y todavía conservan ese ingreso que actualmente estaba para subir hacia ese recorrido. A ver si luego lo hacemos y se los mostramos. Está muy bonito. Lamentablemente, pues bueno, ahorita estamos en tiempo de sequía, pero cuando es temporada que no es de sequía, son unos paisajes preciosos. Es verde por donde tú puedas voltear, y se hacen ríos inclusive, y hay mucha flora, mucha fauna. Ahorita también, pero pues sí se alcanza a apreciar lo seco, pues por la temporada. Todo este árbol pues está ahorita sin flor. Y allá sí se alcanza a ver el valle y parte de la ciudad allá al fondo, y más allá los volcanes de Colima, pero ahorita nos tapan un poquito las ramas. Yo creo que ya que estemos un poquito más allá arriba, si no es que nos infartamos antes. Sí, infarto. Ay, ya vengo, sí. Ya la edad. Híjole, desde aquí se alcanza a apreciar ya los famosos compadres. Miren, déjense los muestro. Ahí se alcanza a ver esas rocas que yo creo que son las más grandes, Sí. que están aquí. Con la GoPro no se va a apreciar como las dimensiones tal cual como las estoy apreciando yo, pero sí, créanme que son muy grandes. Y mira, ¿se alcanza a ver como los rostros? Sí. Igual, díganos amigos si ustedes alcanzan a apreciar más o menos así lo que les comentábamos, los rostros de los dos compadres. Acá abajo está otro caminito y ¿Sí? hace como un círculo. Ah, Yo me sí. acuerdo que hace 1000 años veníamos y era dar 2, 3 vueltas. Ojo, hace 1000 años. Mira, disculpa, soy mucho más joven. Ok. Y nos veníamos aquí a dar Va. vuelta. ¿Quién se venía? Mis papás, yo. Ya, ok. Buen ejercicio, ¿eh? Buen rato. Sí, porque en ratitos está así recto. Saludos a mis suegros que todavía traen el power al 100%. Todavía hacen mucho ejercicio. Ellos que están Un jóvenes y ejemplo. bellos. Así es. Esperemos que cuando tengamos su edad, cuando lleguemos a Estamos sus... igual de conservados. estemos igual de fuertes y sanos. Miren, ahí está. Esta es otra vista de una de las piedras de Xochule. Digo Xochule como si fuera de Chihuahua. Ya viste que ahí están las Eso ancladas. te iba a decir. Ahí están los A anclajes lo mejor para deja... hacer el rapel. ¿Te animas? Sí, ¿Vas o no vas con boletazo? miren, ahí está. Mira, este es un sendero ya un poco más accidentado, que son de los senderos que la gente atrevida como yo nos gusta tomar. ¿Y yo qué culpa tengo? Y tú traes tus mocasines blancos, mira, se te van a ensuciar. ¿Sí son blancos? ¿Qué quiere venir Pupito? ¿Cuántas cosas? Sí son blancos, ¿no? Pues, Ah, son como azules. Son como azul clarito. Llegando se lavan y listo. No, pues es que mira, también me aventaste un kilo aquí de tierra. ¿Te quieres ir adelante? No, ya sí. déjalo. Segura. Ahí vamos. ¿Vas bien? Sí. Eso, vean la técnica. Lo logramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué padre.
Lo logramos. Aquí está la vista, miren. Hola. ¿Qué tal? ¿Valió la pena o no valió la pena? Miren, aquí están estos tornillos que son, yo creo, parte de las cosas que tienen, la verdad, qué valor a los chicos que practican este deporte. Híjole, hay que investigar qué días se vienen o algo, amor, para venir. Y voy a dejar aquí mi leyenda de amor para ti también. Ahorita voy a ¿Quieres algo? ahorita voy a vandalizar. Oye, se puede subir más para allá, ¿verdad? Sí, es lo que estoy viendo. ¿Te arriesgas? Aquí tenemos esta vista espectacular desde Las Peñas y allá abajo el valle de Zapotlán. Ay, está haciendo un aironazo. Espero no morir en el intento. Señoras y señores, cada vez estamos más cerca del rostro de los compadres. Ahí están. Y chéquense, voy a tomar a Carmen para que vean la perspectiva de alguna manera. Voltea, amor. Y voy a hacer la toma hacia arriba. Y ahí se alcanza a ver Carmen. Y voy a hacer la toma así, para que alcancen a apreciar más o menos la dimensión de este monumento natural. La verdad es que, híjole, la naturaleza, les repito, cada que puedo, insisto en que es insuperable. Es cada vez que lo piensas, te das cuenta que es mágico, ¿no? Ánimo, ánimo, amor. Creo que la bajada va a estar buena. Va a estar mortal. Ajá. Y te resbalas. Ok. Igual tú me dices, si está muy complicado, pues ahí le dejamos. No, Ok. o sea, no, nada más pues que hay mucha tierra. Lo bueno que sí te tengo asegurada. Ajá. Sí, Ay, güey. me llorarías mucho. Sí, la verdad que sí. Ok. Esta arenita es media engañosa porque es arena suelta y se puede resbalar uno muy fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para las personas que se animen y vengan hacia acá, no, con mucho cuidado. Pues una de las cosas que hay que reconocer y ya no tienen vuelta para atrás es el tema del arte urbano. Pero bueno, yo considero también que hay que saber dónde hacerlo, dónde aplicarlo, ¿no? Porque pues yo creo que aquí no es el lugar más correcto, chicas y chicos. Pues está padre que les guste el arte, pero pues sí hay lugares para poderlo hacer. Y aquí que es un lugar natural, yo creo que no. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Ahí déjenos sus comentarios. No olviden ¿Qué también opinan al suscribirse, respecto? regalarnos un like. Un poderosísimo like. Y también estamos en Facebook, en Instagram, igual acá andamos. Acá andamos. Como dice mi amigo, tu profe de RI, el señor López Almejo, le mando un abrazo a él, a su señora esposa. Y los invitamos a que chequen su canal, el mejor análisis de política internacional, maestro en relaciones internacionales, con todo el reconocimiento del mundo y con un análisis crítico que en estos tiempos se necesita más, así que un abrazo y un saludo. Miren, aquí viene esta familia bajando. Una salchicha. Ah, mira, Dos salchichas. una cueva. Dos salchichas. Ah, hola. Ánimo, ánimo. Está bien chido, ¿eh? Es una cueva, ¿se viste? Bueno, atraviesa de lado a lado.
Pero sí es cierto, se siente muy fresco. Ay, jajaja. Me asustaste. A ver, ¿quieres que vaya yo por delante? Ah, ¿tú vas a tomar el otro camino? Pues es que escuché que ellos dijeron que por aquí subieron. Ok. A ver. Ahí va Carmen. Con todas sus habilidades y dotes de alpinista. Uy, se sabe. Aparte, no soy tanto de gorras y me estorba. Buenas tardes. Pues quítatela. Buenas tardes. Ah, mira, por ahí se puede. A ver. Eso. Creo que no voy a pasar. De ladito. Sube la panza. No, por nalgón no puedo pasar. Sí, ¿eh? Así le ponemos ahora. Ok, wow, mira. Esta sí es que sí es una sorpresa. Punti, Esta para vista. tomarte una foto. Wow. Qué genial. Miren, señores y señores, este es uno de los lugares míticos de acá. Por algo. Se cuentan muchas leyendas, muchas historias de años y años y años. Algo místico tiene este lugar. Vean. Y que aquí es donde se vinieron los compadres, pues, a echar cotorreo. Es que tomaron tanto que se les olvidaron las comadres. Ándale. Bueno, eso dice la leyenda. Las leyendas urbanas, el folclore y lo pícaro de las historias de las ciudades, como la leyenda del ánima de Sayula. Ah, también. Aquí en nuestra ciudad vecina, que tiene uno de los mejores carnavales. Los invitamos por ahí en los meses de marzo, ¿no? No, febrero. No, febrero, perdón. Es el carnaval de Sayula. Y les decía, está la leyenda del ánima de Sayula. Una leyenda muy pícara también, que los invitamos a que la chequen. Dice el señor que aquí hay otro caminito. ¿Allá va? A ver. Por aquí. Ah, mira, acá hay uno que sube más. No me grabes haciendo caras. El señor nos dijo que por aquí había otros caminitos. Al rato, aquí dos. Pero mira, Perdidos. fíjate que, a ver, aquí ya llegamos casi a la cima de los compadres, de las piedras. Ahí se ve la cima. Pero allá más arriba hay otra piedra, mucho más alta, que tiene forma de cabeza de jaguar. Y allá enfrente hay otra. Se oye gente acá arriba. Miren, aquí se alcanza a apreciar más lo de los compadres. ¿Sí? Hola. ¿Estamos por atrás? Sí, ¿subieron hasta allá, hasta más arriba? Sí, Todo derecho ahora. Sí. está complicadito, está lejitos, Pero está sí muy se puede. bonito, está muy bonito. Sí, Sí, Vale nos la lo, pena. nos lo recomiendan. sí. Gracias, ¿eh? Pero con cuidado. Sale, Sí, igualmente, ¿eh? Que van inclinaditos como a gata, se podría disparar. Ya está. Pero sí está muy bonito. ¿Sí? Órale. Gracias, ¿eh? Igual cuídense. Sí, con cuidado. Gracias. ¿Sí, verdad? Eso sí. ¿Ya queda el recuerdo? Amarse la GoPro con Igual, manito las manos ahí. para que nos sigan en nuestro canal. Ok. Se llama Acá Andamos. A con ¿K? A y K. Ah, ok. A y K y luego andamos. Igual ahí van a salir. Ah. Pues grábanos para que saluden. ¿Sí? Saludos hasta Las Vegas, Nevada. ¿De Veracruz vienen? Órale. A ver qué día nos toca ir por allá, ¿eh? Eso. Arriba Veracruz. Y un carocho majadero, dice. Sale, cuídense. Suscríbanse a nuestro canal, ¿eh?
Miren, ya nos tocó saludar a nuestros amigos jarochos, orgullosamente jarochos de Veracruz. Que por ahí hay una controversia que si se le dice jarochos a todos nuestros amigos de allá de Veracruz, coméntenos ahí si es así o no, porque hay quien dice que no, que nada más se les dice jarochos a los del puerto, que ya los de otros lados de Orizaba y eso ya no se les dice así. Pero siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y algo bonito también es de que siempre que nos encontramos a alguna persona, el 99.9% son muy amables y terminan suscribiéndose a nuestro canal. Así que we love you. Tenemos suscriptores de casi todo el mundo. Sí. Gracias, gracias ¿De España decías? por seguirnos y por apoyarnos. Sí, tenemos varios amigos de España, de Chile, de Argentina, así de muchos lados, de Estados Unidos. Fíjate que nos siguen mucho. Eso está muy chido. Esperamos pronto tener muchos más seguidores, así que apóyenos para que el canal crezca, podamos visitar más lugares y tengan una guía para ustedes cuando quieran ir a visitar algún lugar. Les damos consejos, les mostramos muchas cositas del lugar que quieran visitar, precios, etcétera. Mira, hace rato platicaba Amor, aguas, si quieres agárrame, de ahí del Britannia, ahí abajo, mira, Ahí se va el Alberto. decía que era un club fifí en aquellos tiempos. ¿Qué ibas a decir? Que vean mi músculo, no es cierto. A sacar. Ándale, ¿cómo no? No, que Lo chusco. cuando era niña y me enseñó a nadar en el Club Britannia. Ah, ¿ya ven? Varias veces. Por eso Varias les dije veces que era un club hubo fifí. competencias de natación, tenían su cancha de fútbol, Ajá, de, si mal no recuerdo, de tenis, órale. pero aeróbics, que también ahí daba Oscar, que le mandamos un saludo. Un saludo al Sí, maestro de aeróbics. ahí. Pero nosotros pues íbamos al Alberto. Vamos subiendo. Ánimo, amor. Si quieres que te empuje, te puedo empujar, ¿eh? No está tan pesado, más bien es como tener mucho cuidado porque tengo miedo. Tengo miedo. Es que aparte no pensé que fuéramos a subir. Y me traje unos tenis muy lisos. Ajá. Híjole. Sí, para la otra es como traerse zapatos más ad hoc. Dale. Pero mira qué chida vista, ¿eh? Ahora sí que si quieren alejarse de la sociedad, del bullicio, yo sé que en sus ciudades va a haber algún lugar al que pueden irse a refugiar. Y está muy padre, vale mucho la pena. Despejas la mente, agarras oxígeno. Cuidado, amor. Te olvidas del estrés. No te estés A ver, riendo, si y- quieres no avances, ahorita voy yo para ayudarte. A ver, ya me coloqué la cámara así como en un punto para poder tener las manos libres y ayudarte. Bueno, te iba a decir que si querías me iba al frente para No, más bien que me ayudes en la cara. Ok, Por si voy a rodar. veníamos solamente a dar un paseo tranquilo y se convirtió en una odisea. Está pesadito. Y como dice Carmen, el detalle va a ser la bajada. Pero bueno, te duelen las piernas. Piernas. Sí, Ahora estoy muy es que pensando hoy dices que te tocó pierna, ¿no? la rutina de piernas. Ujú. Mira, que hay como un qué curioso está esto. Es como un tipo altar. Y esa es la Virgen de Guadalupe, mira. Qué bonito. O sea que hay personas que vienen hasta acá a rendir culto. ¿Qué tal, Ah, creo que Ay, hasta guau. allá se puede. Sí, ahí está otro caminito.
Y allá está la cima de las rocas que les mostramos hace rato desde abajo. Lo que sí, quien venga y traiga comida, traiga bebida, tráiganse su bolsita para echar la basura porque Sí. mira, graba para allá. Tan bonito Sí, lugar. hombre, no sean cochinos. Y la verdad se he visto mucho, sea, mucha basura. Ay, ese es el detalle. Luego por eso ya llega un momento donde no permiten. Restringen Sí. los accesos. Así es, Por lo mismo, mira ese árbol. Está color como dorado. Y Como no está bronce. yo pensé que estaba pintado, pero no. Así es. Es como el color de la... Aquí está Se también le quita la escarcha o la corteza. Y así se ve, mira, dorado, dorado. Qué padre. como bronce. Como bronce, perdón. Sí. Y aquí está el ala de un ave. ¿De qué será? Acá hay muchos opilotes. Acá hay otra ala. Halcón, águila. Hay mucha fauna. Bendito Dios. Una especie en peligro es el ocelote. Y es un de la familia de los felinos. Es una especie de puma más pequeño. Y por acá es en parte por lo que se proclamó área natural. Aquí, amor, con mucho cuidado, rayos. ¿Te ayuda? Ya, gracias. Listo. Ay, rayos. Ahí va la cosa. Bien. Mira la vista. Wow. Y señoras y señores, lo logramos. Lo logramos. No inventes. Ay, qué bárbaro. Estamos más arriba que las aves. Wow. Wow, wow. Qué impresión. Eso. Está impresionante la vista. Qué satisfacción. Y allá enfrente, los volcanes de Colima. Todo esto en nuestro querido Ciudad Guzmán. Lo logramos. Y nos merecemos nuestro descanso. Ahorita yo creo que voy a llegar por una chela. Ándale, riquísima. El agua de coco. Ayer fui a la tiendita de mi preferencia donde compramos algunas cositas para la casa y nos atendió el famoso Primo. Le mandamos un saludo también. La tienda, yo creo, la más famosa de toda la región. Ahí con el Primo. Y dice, oye, primo, con este calor, ¿a poco no se toma más, entra más a gusto una cerveza que un vaso de agua? Digo, no, la verdad sí. Miren, ahí está. Acuéstate. Amigos, pues lo logramos.
y llegamos hasta la parte más alta de las peñas. Esta es, yo considero ya así, viéndolo bien, la roca más alta de todas las peñas. Miren, allá abajo están los compadres y acá estamos nosotros. Así es. Recuerden suscribirse a nuestro canal y que también nos busquen en Facebook, Instagram y TikTok. Sí, en Facebook nos encuentran como Acá Andamos, en Instagram como Acá_Andamos, A y K de kilo, en TikTok también nos encuentran como Acá Andamos. Y pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Regalarnos un like. Regálanos un like. Déjenos sus comentarios. Compartan. Y pues apóyennos para seguir viviendo más aventuras juntos. Hasta la próxima. Chao, chao.